Pues el día 21 de noviembre de este año 2016, de nueva cuenta se festeja a la Revolución Mexicana y yo creo que muchos mexicanos nos preguntamos, ¿habrá mucho que festejar? Yo creo que sin duda la época posterior a la Revolución Mexicana en México ha traído algunos beneficios. Por ejemplo, tenemos el Seguro Social, Seguro Popular, Infonavit, la educación más abierta, pero también ha traído cosas malas para el país. Más del 50% de la población vive en una terrible pobreza. Y bueno, pues reflexionando sobre esto, me puse a leer sobre un documento histórico previo a la revolución de nuestro país. Me refiero a la entrevista que le hizo a Porfirio Díaz, quien fuera presidente de México durante más de 30 años, el periodista neoyorquino James Krillman. La entrevista Krillman-Díaz, como es conocida en nuestra historia, pues fue una detonante de la Revolución Mexicana por los motivos que voy a exponer en un momento, pero antes quiero hablar un poco del porfiriato y de las circunstancias de esta temporada o esta etapa de nuestra historia. La independencia de México terminó en principios de 1820 y en realidad terminó la independencia, pero no las guerras. Las luchas por el poder fueron continuas, entre ellas pues sabemos que destacó Santa Anna con varias etapas de gobierno. Posteriormente se radicalizaron las posturas de liberales y conservadores en la época de Benito Juárez. Los conservadores tomaron el gobierno del país, Benito Juárez tuvo que huir, llegaron las tropas francesas napoleónicas e impusieron un nuevo emperador, que fue Maximiliano de Habsburgo, quien duró unos cuantos años en el gobierno en el país, pues las tropas liberales volvieron a tomar la capital de México y continuó vigente la Constitución de 1857. Por esos tiempos Porfirio Díaz ya era un militar experimentado que luchó contra la posibilidad de elección en la presidencia de México, y a fin de cuentas para 1870 tuvo su primer periodo como presidente en México y él siguió reeligiéndose, salvo una etapa en la que una persona muy allegada de él fue presidente de México por 4 años. Pero durante esta etapa, que fue conocida como el Porfiriato en México, la verdad es que hubo muchos avances desde el punto de vista económico. Nosotros teníamos que México tenía una fuerte producción agrícola, industrial. Los medios de comunicación crecieron mucho, tanto los caminos como las vías férreas, sobre todo el teléfono, el telégrafo. La educación y la cultura también crecieron mucho, y este fue uno de los elementos que vinieron a provocar un poco la revolución, porque puesto que la educación vino a dar una clase media de profesionistas o comerciantes o pequeños industriales que en un momento dado resultaron ser una clase pensante que buscaba los cambios dentro del gobierno. Pues bien, volviendo a la entrevista Díaz-Krillman, voy a leer a ustedes algunas de las palabras que dijo Porfirio Díaz en esa entrevista y luego un poco de razonamiento sobre estas palabras. Dijo Porfirio Díaz, Krillman le dijo a Porfirio Díaz: es una creencia extendida la de que es imposible para las instituciones verdaderamente democráticas nacer y subsistir en un país que no tiene clase media. Fue lo que le dijo Krillman a Díaz, y la respuesta de Díaz fue la siguiente. Es verdad, dijo, México tiene hoy una clase media, pero no la tenía antes. La clase media es aquí, como en todas partes, el elemento activo de la sociedad. Los ricos están demasiado preocupados por sus mismas riquezas y dignidades para que puedan ser de alguna utilidad inmediata en el progreso y en el bienestar general.
Sus hijos, en honor a la verdad, no tratan de mejorar su educación o su carácter, pero por otra parte, los pobres son a su vez tan ignorantes que no tienen poder alguno. Es por esto que en la clase media, emergida en gran parte de la pobre, pero asimismo en forma alguna de la rica, clase media que es activa, trabajadora, que a cada paso se mejora y en la que una democracia debe confiar y descansar para su progreso, a la que principalmente atañe la política y el mejoramiento general. Vemos aquí cómo Porfirio Díaz estaba aceptando la existencia de una clase media en el tiempo de la entrevista, que creo olvidé decirlo, fue en 1908. Repito, Porfirio Díaz aceptaba la existencia en México y de esa clase media que podía ser el sustento para una democracia dentro del país. Y esto pues dio a que Porfirio Díaz dijera un poco más adelante en la entrevista: he esperado pacientemente porque llegue el día en que el pueblo de la República Mexicana esté preparado para escoger y cambiar a sus gobernantes en cada elección, sin peligro de revoluciones armadas. Creo que finalmente ese día ha llegado. Ante esto, pues, estaba Porfirio Díaz prácticamente aceptando que no se iba a presentar para la elección a la presidencia de México en 1910. La entrevista de Krillman fue publicada en Pearson Magazine en Nueva York, pero fue traducida y publicada por el periódico Imparcial que dirigían los hermanos Flores Magón y circuló por todo México. La clase política, la clase media lo vio. Vino la esperanza de que hubiera un nuevo gobierno. Sin embargo, Díaz decidió postularse para la presidencia en 1910 y vino la revolución que todos conocemos. Para 1911, Díaz estaba abandonando el puerto de Veracruz en un buque que le llevaría hasta Francia, en donde moriría en 1815 y en donde aún se encuentran enterrados sus restos en el cementerio de Montparnasse en París. Bien, una serie de reflexiones me llevan estas palabras, pues cuando habla de la clase media y de la posibilidad de que esa clase media sea quien lleve a cabo pues los cambios democráticos en el país, creo que es algo acertado. El mismo Krillman se lo dice en la entrevista, es una creencia difundida el que es la clase media la que sostiene a las democracias. Bien, ¿qué tenemos en nuestro país? Pues nosotros tenemos una clase media golpeada, una clase media a la que se le carga la mano con los impuestos y que cada vez está yéndose más hacia una economía informal precisamente por las cargas y las dificultades fiscales de este país. Por otro lado, tenemos una gran clase pobre, que son más del 50%, o alrededor del 50% de los habitantes de México, y una clase pudiente, empresarial y política que busca controlar sus intereses sin importarle lo demás. Que esa clase política y empresarial que tiene el 10% de la riqueza del país, pues la conocemos, no tiene interés por nosotros. ¿Dónde se encuentra pues la posibilidad de cambios en México en la clase media? Tenemos siempre que lograr que esa clase media se supere y pueda ayudar a que México sea un país con progreso y justicia social. Gracias por su atención.